Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la webinar, ¿sí?, del liderazgo adaptativo con responsabilidad. Hoy estamos aquí desde Grup CIE, del Departamento de Desarrollo y Formación, con nuestros compañeros Gerard Isern y Koldo Peñas. Con ellos conversaremos y compartiremos un buen rato hablando justamente de esto, ¿no?, de cómo un líder o una líder tiene que adaptarse a toda su realidad, a la realidad interna y externa, también cambiante, desde una mirada responsable. Aquí tenemos a Gerard Isern, consultor senior, que él tiene una amplia experiencia en procesos productivos, en plantas productivas, especialmente en la parte de Lean Management y mejora continua. También desde hace unos años, Gerard también desde... no solamente mirando esta parte hard, él se dio cuenta, ¿no?, de la importancia también de todo lo que tiene que ver con las soft skills, liderazgo personal, gestión del cambio, conversaciones conscientes, toda esta parte importantísima para poder autoliderarse y liderar a equipos. Y con él estaremos conversando y compartiendo esta tarde. También Koldo Peñas, formador que tiene más de 10 años de experiencia acompañando a equipos y a líderes que gestionan estos equipos. Koldo pone especial atención en todo lo que tiene que ver con la mirada sistémica, que ya veréis durante la sesión, él va a explicar qué quiere decir esto de sistémica, y también es experto en Agile, ¿sí? También aquí veremos dónde Koldo va a poner unas claves importantísimas de cómo esta mirada Agile puede confrontarnos, nos puede ayudar o nos puede también a veces dificultar un proceso de cambio cultural o un proceso de justamente agilidad, ¿no?, en nuestros procesos y en nuestro equipo de trabajo. Sin más dilación, si os parece, empezaremos porque la idea es mantener una conversación, ¿sí?, con nuestros compañeros y también, evidentemente, crear diálogo con vosotras y con vosotros, y que en cualquier momento que queráis compartir, participar, solamente hace falta poner una pregunta o una reflexión en el chat o abrir el micro, y si también queréis la pantalla para poderos ver, ¿sí? Koldo, Gerard, según vuestra experiencia, ¿cuáles creéis que son los requisitos clave que tiene que tener un líder, una líder actualmente? Vale, si queréis comienzo yo. Yo quiero compartir una herramienta que para mí es clave cuando acompaño a líderes y a cualquier persona a nivel formativo o de proceso, que es el Círculo de Control, Influencia y Preocupación, que es una herramienta de proactividad que para mí ayuda sobre todo a generar un mapa de todo lo que está pasando a mi alrededor, qué está en mi mano, lo que puedo controlar y lo que puedo influenciar, ¿vale? Entonces ahí hay un marco en el que la persona puede focalizar, implementar cambios, acciones, esperar resultados, y aquí aparece motivación, aparece sensación de que acciono y pasa algo, aparecen cambios a nivel de equipo, personales, ¿vale? Y muchas veces lo que me encuentro es que las personas están focalizadas en temas que les afectan, que están en el área de preocupación, pero que no pueden cambiar nada. Entonces, desde aquí aparece frustración, desmotivación, sensación de impotencia, de esto no se puede hacer nada, es complejo, difícil. Entonces, aquí en cualquier, como primer step, para mí es principal, vale, vamos a ver qué está en tu área de control, influencia, depende de la jerarquía que tengas, este control e influencia será más grande, pero cada uno individualmente, más allá que tengas equipos o no, lo puede llevar, porque cada uno tiene que liderar su trabajo, ¿vale? Más allá que lleves 100 personas, una o 1000, ¿vale? Esto tiene que ver más con tu área de control e influencia. Y porque hablaremos de temas que para mí son claves dentro del liderazgo, que tienen que ver con autoconocimiento, cómo me comunico, cómo abordo conflictos, priorización, generar acuerdos, que si me desvío e intento que mejore la comunicación, Gerard, yo puedo mejorar mi comunicación y facilitar que mi comunicación influencie más en Gerard, no intentar que Gerard cambie, ¿no? Porque yo muchas veces salto a la pregunta cuando comienzo un proceso, una formación, que es cuando hay algo entre dos personas, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que yo trabajo con Gerard y hay algo ahí que me incomoda de él y que yo me gustaría que fuera diferente, ¿qué pienso yo? ¿Quién tiene que cambiar? Pues voy a pensar que es Gerard. Y Gerard va a pensar que soy yo. Y aquí entramos en un partido que no nos lleva a ningún lado. Entonces, lo más importante es decir, vale, yo no puedo cambiar a Gerard. Lo que sí puedo hacer es ver
cómo puedo influenciar y accionar cosas para que igual Gerard y yo estemos más alineados. Y aquí hay algo que cambia, porque la sensación que tengo es de empoderamiento, sensaciones de, puedo hacer cosas, porque si no entro en, esto es muy difícil, y ahora no cambia, no sé qué, y me quedo en la víctima, y aquí hay algo que a nivel de autoliderazgo personal se pierde totalmente. Entonces, para mí es muy básico esto, afrontar esto, ¿vale? Y he tenido experiencias recientemente con una empresa que ha acompañado el sector de automoción con diferentes managers, que esto les ayudó mucho cuando llegaron a la formación, al proceso formativo de liderazgo, venían con esto es imposible, no se va a poder cambiar nada, sí, escuchamos aquí, pero no sé qué, y se marcharon con herramientas viables para implementar. Fue una formación también en diferentes pasos, entonces pudieron implementar, pudieron ver los resultados y había aquí algo de empoderamiento y de yo puedo hacer cosas por mi parte, ¿no? Entonces, luego habrá cosas que sean conscientes e inconscientes, ¿no? Que habrá patrones o hábitos que necesitemos mirar o que necesitemos que nos acompañen, igual para traspasarlos, pero para mí la base es generar un mapa en dónde está mi área de control e influencia y desde aquí acciono e influencio, ¿vale? Porque nos generará un liderazgo más sano y ligero. Y 3 puntos clave, más allá de esta herramienta que para mí es muy transversal, es el autoconocimiento. Para mí los procesos de liderazgo yo les invito a que entren a reflexionar sobre cómo es su comunicación, dando por entendido que todo el mundo intenta ser asertivo, pero hay en ocasiones que cuando no estamos en asertividad, que todos intentamos ser asertivos, empiezan a aparecer matices de comunicación más pasiva o agresiva y aquí se generan roles o formatos a lo largo del tiempo que no ayudan ni al equipo, ni a la persona, ni a la organización. Entonces, para mí, bueno, es más, es que yo creo que muchas veces las soft skills, ¿no? A veces se convierten en esta parte como más hard, porque a veces no se le da el espacio. No sé por qué sea más importante, sino porque a veces no se les mira o se les mira desde tiene que cambiar el otro, entonces desde aquí no pasa nada diferente. Entonces la sensación es de, esto no cambia, esto es así, nunca cambiará, ¿no? Entonces, para mí este llamamiento a responsabilizarse un poco de cómo nos comunicamos, cómo abordamos el conflicto. Nos encontramos muchas veces en organizaciones que afrontar el conflicto es algo que da un poco de reparo por cómo igual se han llevado los conflictos o las connotaciones negativas que tiene la palabra conflicto. Entonces aquí es importante saber poder estar neutral a la hora de, habrá momentos en los que evadir el conflicto es inteligente, habrá momentos en los que confrontar conflicto es importante y vital. Entonces es importante poder movernos dentro de un conflicto de una manera con más confianza, ¿no? Y luego hay otra cosa que para mí es importante dentro del autoconocimiento, que es reconocer hábitos, patrones, formas de hacer que están muy en mí, que a veces ni soy consciente, y que esto como influencia a muchos niveles, ¿no? Y entonces esto es importante mirarlo. Yo muchas veces cuando escucho a personas, no, esto es muy difícil, muy complejo, porque todo el mundo le pone la buena intención en que haya cambios y en mejorar, pero a veces lo inconsciente es más complejo, porque estamos dentro de ello y no somos, hace falta que una persona nos pueda hacer un poco de espejo para poder avanzar. Otra de las claves, la priorización, para mí es vital. Podemos hacer las cosas muy rápidas y muy bien, pero esa cosa no ser la que más valor aporta. Entonces, para mí esto es muy importante, como sumar la eficiencia a la eficacia. Y para mí tienen ambas igual de importancia. La cuestión es que vivimos en una sociedad y a nivel organizacional la eficiencia tiene un lugar muy claro, pero a veces la eficacia, el pararnos, pensar qué es lo que toca, qué es lo que aporta más valor, a veces esto desaparece por el ritmo operativo. Entonces, para mí es importante como generar espacios que cuiden esa parte de eficacia, tanto a nivel personal como a nivel de equipo y extenderlo a nivel organizacional si tengo las competencias de mi área de control e influencia, ¿vale? Porque podemos estar, si no, haciendo productos, servicios y de repente el mercado está variando y no sabemos escucharlo y de repente, como nuestro modelo de negocio tiene un impacto mucho más global simplemente por esta pérdida de escucha, de que alguien ponga encima de la mesa hay casos, ¿no? La historia como Nokia, ¿no? ¿no? Que fueron como desde una posición muy potente a casi desaparecer, ¿no? Codas también. Sí, correctamente.
Y la última clave que os quiero compartir para mí es la importancia de generar acuerdos. Generar acuerdos de manera explícita, porque muchas veces me encuentro equipos y organizaciones que trabajan con acuerdos implícitos, se trabaja así, no sé qué. Nadie sabe muy bien a veces por qué se hace, pero está ahí. Y nadie pone encima de la mesa nada, es como el elefante de la habitación. Y para mí es importante hacerlos explícitos, porque os puede pasar como roles de liderazgo que lleguéis a una organización, a un equipo en el que estéis liderando un equipo que ya funciona de una determinada manera y si tú quieres generar otro ecosistema, otro marco de trabajo, es importante ponerlo encima de la mesa, generar normas, restricciones habilitadoras y que tú sientas que es importante para generar este espacio como tú quieras para conseguir esos objetivos. Y a la vez, escuchar cómo funcionan, qué se requiere, porque generar acuerdos entre todas las personas, por ejemplo, si generamos un acuerdo entre los tres de cómo va a ser la webinar, va a ser algo mucho más potente y va a haber mucho más compromiso que si lo decido yo, por ejemplo, lo decide Mariona, ¿no? Porque va a ser un poco, yo no estoy con esto tan, ¿no? Entonces, para mí, en esta claridad, dirección y responsabilidad a nivel, a veces, organizacionales de objetivos que tenemos que conseguir, sumarle la escucha y decir, vale, pues esto lo recojo y lo sumo acá para que estemos todos complementados y comprometidos en la alineación de los objetivos. Estas tres para mí son como algo muy importante. Y que estos acuerdos se puedan revisar, luego hablaremos un poco de la agilidad, pero las retrospectivas traen este espacio para poder ver lo que estemos implementando, si está funcionando, porque a veces igual podemos generar un acuerdo y cuando lo ponemos a término nos damos cuenta de que no está funcionando y de que tenemos que virar y que tenga esta vida, que estén vivos los acuerdos, porque más allá internamente puede ser que externamente cambie algo que nuestros acuerdos tengan que virar para adaptarse a todo ese cambio, ¿no? Y más en el momento actual que estamos, ¿no? Esto para mí serían como las tres grandes claves. Autoconocimiento, priorización y generar acuerdos explícitos. Genial, Koldo. Qué bien. Gerard, en tu caso, ¿qué es lo que nos pues a ver, comentarías? un tanto complementando lo que estás comentando tú, Koldo, tu mente has hecho mucho hincapié en la parte de persona, ¿de acuerdo? Y yo podría comentar pues 4 palancas que podemos trabajar desde lo que es el liderazgo, ¿vale? 4 palancas que de una forma también como muy sencilla de poder recordar, una regla muy técnica serían pues 4 R's, ¿vale? La parte de recursos humanos, ¿vale? Sobre todo más humanos que recursos, es decir, las personas, ¿vale? Ya recogemos un poco el testigo para trabajar cómo lo trabajamos también, ¿vale? Complementariamente a lo que tú has comentado, con eso está clarísimo, ¿vale? Otra parte sería recursos materiales, ¿de acuerdo? Materiales, máquinas, herramientas, y aquí inciso especial a la IA también como una herramienta o una tecnología que también sirve para que seamos más eficaces y eficientes, ya nos comentabas, ¿de acuerdo? La parte de recursos organizativos, ¿vale? Es organizativos, procesos, estándares, trabajo. Ahí el Lean también puede echarnos una mano muy importante. ¿Cómo lo puede enfocar Lean, ¿vale? Para esa persona y ese cliente? ¿Ok? Que ahí trabajaremos. Y por último también la parte de resultados, que tú también has comentado, ¿vale? Un poco para cerrar el círculo. Pero antes de entrar en estos 4 puntos, solamente preguntar, ¿vale? Solamente comentar, ¿vale? Y comentar también pues, a las personas que nos están escuchando. ¿Qué diferencia hay entre liderazgo y management? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Vale? Interesante esa pregunta. Porque muchas veces pensamos que es lo mismo, ¿vale? Y hablamos de los managers o las managers, ¿de acuerdo? Y pensamos que son líderes. Pero muchas veces el rol de management, en inglés de manager, pues utilizamos el término en inglés, es gestor, es gestora, ¿de acuerdo? Y entonces cuando gestionamos, ¿qué gestionamos? ¿Personas? ¿O nos enfocamos o pensamos que el concepto significa gestionar recursos? Y entonces ahí vienen los recursos humanos. Por eso rompemos la lanza, y pues quiero también romper la lanza a favor sí o sí de son humanos, no recursos. ¿Vale? Son más humanos que no recursos. Y cada vez más, teniendo en cuenta la IA, que la IA es un recurso más. Correcto. ¿Vale? Vamos a darle mucho más valor a las personas, que es lo que se está comentando hoy, y a la relación entre personas, que ahí hay una gran inteligencia que no es artificial, que es emocional, que Daniel Goleman, ¿vale? Ya la sacó, ¿vale? Ya la acuñó, la implantó, lo trabajó desde el año 95. Esto lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Pero es la gran diferencia entre manager y líder, ¿ok? Líder lidera personas. Manager gestiona recursos, ¿de acuerdo? Y está muy, pues, a lo mejor el enfoque del management o del manager es a nivel de resultados objetivos,
¿ok? De la cuenta de resultados, de la P&L, pues de la facturación, de los costes, ¿vale? Y la eficiencia en costes. Está genial, está fenomenal y es interesante, es importante y es necesario. Pero el liderazgo le aporta una capa. ¿Vale? La capa que estamos comentando, que estás comentando tú, Koldo, de cómo enfoco personas, cómo trabajo personas, como la parte sistémica. ¿Vale? Y esa es la primera R de las 4 que hemos comentado antes, ¿vale? La de recursos humanos. ¿Ok? Al final la diferencia, como hemos comentado, liderazgo es personas trabajando para personas. Eso para empezar. Personas trabajando para personas, con lo que sí o sí tiene que haber esta parte sistémica, esta parte relacional, esta parte pues realmente de entendimiento para crear el equipo más cohesionado posible para que trabaje todo el equipo para los resultados, que es la última, ¿vale? De las 4 R's. Perfecto. Pero en este caso, para mí el ejemplo muy claro, ¿vale? Es el de un señor que se llama Richard Branson, ¿vale? Que fue también otorgado, tiene el título de ser por la reina del Reino Unido, ¿vale? Y además resulta que es curioso, que es disléxico, ¿de acuerdo? Pero aún así es propietario de 200 empresas en el grupo de Epsilon, ¿de acuerdo? 200, nada, poquita cosa. Nada. ¿Vale? ¿Cuál es su lema? Su lema es liderando para las personas de mi equipo, liderando para mis colaboradores, ¿de acuerdo? Porque si ellos están bien, harán que el cliente esté bien. ¿De acuerdo? Sí, está claro, me enfoco en el cliente, pero me enfoco a través de las personas. ¿Vale? Que esa es la gran baza que estamos también comentando. Pues sobre todo es liderazgo. ¿Vale? Sí. Manager sí, porque obviamente es un gran manager. ¿Vale? Richard Branson. Pero sobre todo también es un gran líder. Esto, si me permites, Gerard, una cosita, esto que dices es súper interesante porque a veces cuando acompañamos a equipos de venta, ¿no? Queremos que mi equipo de venta venda más. Y primero tenemos que ver cómo está nuestro equipo de ventas, porque si nuestro equipo de ventas no cree en el producto o el servicio que estamos vendiendo, no está motivado, no está alentado, no tiene las herramientas, cliente interno, ¿sí? Cuidando y liderando a nuestro cliente interno, difícilmente habrá unos resultados claros. A veces quizá los resultados estarán claros y serán muy buenos, pero ¿a costa de qué? ¿No? Porque el equipo al final quizá no estará bien, se desgastará. Entonces, esto que dices para mí es súper importante. Sí, y los resultados tienen que ser sostenibles. Correcto, ¿Vale? Que correcto. Hemos puesto 4 R's, pero habría un guión S que sería sostenible. ¿Vale? Pero esa es la idea, ¿vale? Trabajar con todo ello. ¿Vale? Con lo cual, la primera R, pues ya hemos estado hablando de esto. Segundo punto, hablamos de los recursos organizativos, ¿vale? De todos los procesos, los estándares. ¿Qué es lo que quiere un cliente? Pensamos nosotros y nosotros como cliente. ¿Qué queremos? Que la calidad siempre sea la misma. No a veces que sea mucho más, sino que siempre sea la misma. ¿Vale? Y esto en el Lean, por ejemplo, si utilizamos como algo muy estandarizado, ahí se habla de 3 formas. La mura, el muri y la muda. ¿De acuerdo? La mura es toda la repetitividad de un proceso, de un producto, de una entrega. Porque esperamos esa repetitividad. No hay una variabilidad. ¿Vale? Las mudas es lo que no aporta valor. ¿Vale? Todo lo que no aporta valor al cliente, ¿para qué hacerlo? Claro. ¿Para qué dedicar un tiempo? Claro. ¿Vale? Pues eso se tiene que gestionar, se tiene que reducir, se tiene que eliminar. Esas son las mudas. ¿Vale? Y por último, el muri, todo esto son palabras japonesas, inventadas hace más de 30 años, estos conceptos, no es algo reciente de ahora. ¿Vale? Y el muri es una sobrecarga de trabajo. ¿Qué significa sobrecarga de trabajo? Trabajar 10 horas, 12 horas, 14 horas todos los días, esto es eficiencia, da una buena eficacia, ahí estamos. ¿Vale? Con lo que hay que saber trabajar este punto. La inteligencia artificial ahí nos puede ayudar. Pero muy importante porque si estamos sobrecargados, la calidad será buena, nuestra calidad de vida, nuestro liderazgo será bueno, aportaremos valor cuestionable. ¿Vale? Ahí es un punto también como tú dices, a reflexionar, introspección y dónde aportamos valor como personas. ¿Vale? Es un poquito también la idea de esta segunda R. Sí, es lo que dices de la IA sí, pero con criterio, ¿no? O sea, con pensamiento crítico, hacia dónde, para qué, ¿no? Sí, porque si no, al final, lo que estás comentando tú, Koldo, si la IA dice que tenemos que aportar esto, pero le doy sentido, lo encajo dentro de mi organización, lo encajo en mi momento, lo encajo en este pensamiento crítico tan y tan importante, como uno de los puntos importantes y diferenciadores, porque al final somos humanos, es donde aportaremos valor. ¿Vale? O sea, esa segunda R. Tercera, y intentamos agilizar, ¿vale? Está bien, está bien. Ya que hablamos ágiles, que estamos ágiles, agilizamos. Gracias. ¿Vale? La tercera R hablamos de los recursos materiales, ¿vale? De las máquinas, herramientas y la IA, ¿de acuerdo? Cualquier empresa industrial, los recursos materiales son básicos, fundamentales, se transforman, pero los servicios también,
¿vale? Un hospital también trabaja con Lean, un hospital también trabaja como, ¿no? Con una sensibilidad muy importante porque el cliente está en casa. ¿Okay? Con lo cual, esa parte de recursos materiales y de herramientas, pues tiene que ser muy bien trabajada, ¿vale? Muy bien liderada a través de las personas, ¿vale? Y la IA, o sea, que a lo mejor lo comentamos un poquito más adelante, la IA está dentro de... La IA nos puede ayudar, ¿vale? Y comentaremos un poco la IA y también cómo trabajarla pues, con otro tipo de inteligencia. Y por último, resultados. El enfoque de resultados, ¿vale? La cuarta R. ¿Cómo nos enfocamos en resultados? Al final, a través de las personas, lo que estamos proponiendo en liderazgo es vamos a impactar en resultados, vamos a conseguir resultados y resultados sostenibles en el tiempo y que encima los podamos compartir con todas las personas del equipo. No solamente que sea la dirección, pues el equipo de comité directivo, quien reciba los resultados, sino que todas las personas se sientan parte de ese compromiso de los resultados, ¿vale? Y esto, sin entrar, se habla de las 5 disfunciones de un equipo de un autor que se llama Patrick Lencioni, que es muy interesante y que recomendamos desde aquí. ¿De acuerdo? ¿Puedes volver a hacer esta recomendación que quizás se ha acoplado con el momento que estaba una persona entrando? Sí, pues solamente comentar, gracias Mariona, comentar pues como dar un poco de empaque a todo ello, ¿de acuerdo? Algo resumiendo también lo que ha hecho Goldo, es una filosofía de trabajo, una mentalidad que es las 5 disfunciones de Patrick Lencioni, ¿de acuerdo? Que habla desde la confianza hasta el enfoque a resultados o la falta de enfoque a resultados, ¿de acuerdo? Esa sería un tanto la idea que podríamos estar trabajando en esta forma de trabajar equipos, liderando los equipos y las personas. Ya está ahí. Muy bien, pues hemos terminado el primer bloque, ¿no? Hablando de los requisitos clave desde nuestro punto de vista que tiene que tener un buen o una buena líder. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Encantadas y encantados de escucharos. Si queréis poner alguna reflexión en el chat, compartir de viva voz, estaríamos... Irache hizo un comentario de el de Virgin. Sí, el de Virgin. Richard Branson es Virgin Group. Muy bien, Irache. Fenomenal. Bien, bueno, ¿Sí? Si no, como estamos aquí pues justamente al servicio, cualquier cosa nuestra compañera Marta nos va a avisar, pues seguiremos con la segunda cuestión, ¿sí? Venga. En un entorno cambiante, dile VUCA, luego Bunny, ahora Pluto, ¿sí? Ansioso, que realmente pues todos y todas lo cambiante e inestable también podríamos decir, ¿no? Aquí, ante esto, ¿cómo gestionamos nuestro liderazgo? ¿Cómo vivimos nuestro día a día? ¿Cómo vivimos al equipo, ¿no? También de trabajo. Aquí, Mariona, si me permites, Poldo, arranco un momento. Más que nada porque podemos también pues, plantear diferentes aspectos, ¿vale? Y ahí a lo mejor recogería lo que antes comentaba de la IA, lo que estás comentando ahora de esta variabilidad, de esta volatilidad, ¿vale? Mariona acaba de comentar el mundo VUCA o la sociedad VUCA, el entorno VUCA, bien sea en la parte en la sociedad, como decimos, bien también en la empresa. VUCA es un acrónimo que se implantó por el ejército americano en los años 90, cuando cayó el muro de Berlín. O sea, hace más de 35 años este acrónimo, ¿vale? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Fenomenal. Pues pensamos que podemos estar, pero es que luego vino Bunny, ¿vale? Antes de la COVID. Antes de la COVID, ¿vale? En inglés, frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Fijaos cómo las cosas van poniéndose cada vez más emocionantes, más divertidas, ¿vale? Súper divertidas. Es algo que dice, wow, qué divertido, cómo me lo va a pasar de bien. Pero tranquilos, tranquilas. Esto es 2018, ¿vale? Estamos cambiando, ¿vale? Ahora, pues, la Escuela de Negocios IS, que es una referencia en el mundo, ¿vale? Pues ha acuñado el término Pluto, que es comentado, ¿vale? Esa parte de polarizado, de líquido, que el líquido ya lo dijo, también se dijo hace ya 15 años. Bauman. Bauman, ¿de acuerdo? Unilateral, tenso, omnirracional. Vamos, divertidos. Nos vamos a pasar súper bien, ¿vale? Lo que hemos venido a jugar, pues con más razón todavía, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo afrontamos el cambio? Lo que tenemos claro es que el cambio, lo único que no cambia es el cambio. Correcto. Lo único que no cambia es el cambio. Podemos acelerarlo, podemos afrontarlo o podemos rechazarlo, pero el cambio está. O sea, y a partir de ahí es cómo lideramos el cambio y cómo lideramos personas, ¿vale? Para liderar el cambio, ¿vale? Porque muchas veces el cambio lo vemos como una amenaza, la resistencia al cambio, ¿de acuerdo? Y el cerebro mismo, desde la parte de neurociencia, el cambio no lo queremos. Como seres,
como raza humana, no queremos el cambio, porque el cerebro dice, ¿para qué? Me va a suponer hacer más esfuerzo, me va a suponer cambiar, lo que tú comentabas con lo de los hábitos, ¿vale? Todo eso es contra natura por parte neurológica del cerebro. Pero por otra parte tenemos que cambiar, o queremos cambiar. Sobre todo lo que recomendaríamos sería abrazar el cambio, ¿vale? Porque ya lo decían los griegos, ¿eh? O sea, no está inventado otra vez. Lo único que no cambia es el cambio, ¿ok? Pero que seamos conscientes de los hábitos que tenemos, ¿vale? Y a partir de ahí, cómo lo trabajamos. Una parte para ayudar, que nos puede ayudar incluso es la IA, ¿de acuerdo? La IA podemos apoyarnos en ella teniendo un criterio, ¿vale? Pero sobre todo la IA nos puede dar pie también a trabajar con más facilidad la otra inteligencia que antes comentamos un poco, que es la inteligencia emocional, ¿de acuerdo? La inteligencia emocional de Daniel Goleman en los años 90, 95. También hace más de casi 30 años que está ya creada, que es conocida y que al final liderazgo es la última pata del modelo de Goleman. Gestión de conflictos, comunicación, ¿vale? Todo lo que son las competencias soft están dentro de este modelo. Claro, es como cuidar y desarrollar el equipo, ¿no? Y que es fundamental. Efectivamente, ¿vale? Eso porque el liderazgo es guiar hacia los resultados, el trabajo en equipo y también cuidarlo para que desarrolle. ¿Vale? Pues todo eso es lo que estamos también trabajando. Es este modelo de liderazgo que creemos desde la casa que realmente necesita las personas que necesita la empresa. ¿De acuerdo? Y eso realmente es importante. ¿Por qué? Porque así podemos estar trabajándolo de forma más integral. ¿De acuerdo? No solamente siendo managers, sino también siendo líderes. A nivel profesional, sí. Y a nivel personal, familiar, social, también. ¿De acuerdo? Con lo que, un poco pues para hacer esta primera pincelada de la pregunta que has planteado. Genial, genial. ¿Vale? Yo sí, también. Con lo que ahora está más callado tú y ahora pues lanza. Sí. Yo quería sumar aquí con lo que compartía Gerard de cómo abrazar el cambio. Yo hace como 3-4 años descubrí la agilidad. Era algo que llevaba años trabajando, haciendo formación, soft skills, acompañando organizaciones desde la facilitación, pero no conocía mucho el ámbito Agile. Y cuando lo descubrí, para mí fue como una revelación conocer cómo se había generado un manifiesto con valores y principios, con el foco en cómo abrazar el cambio, porque lo generaron las empresas relacionadas con el software, en un momento en el que sacaban un producto y cuando lo sacaban al mercado ya había cambiado el mercado, entonces el producto era inservible y se dieron cuenta que en cómo trabajaban las organizaciones hasta entonces no podían seguir porque una planificación a 6 meses, 1 año, cuando sacaban producto ya estaba fuera de lo que el cliente necesitaba. Entonces ahí empezaron a generar otra forma de trabajar. En aquel momento, en principios del año 2000, estaban como las empresas del software más influenciadas por esta energía cambiante. Ahora, para mí, estamos todas las organizaciones estamos en un ecosistema mundial muy inestable. Entonces, para mí, os quiero traer como la aportación de valor desde mi experiencia en la agilidad, para más allá que tu organización, tu equipo trabaje desde la agilidad o no, cómo puedes implementar herramientas y te diría competencias clave que trae la agilidad para poder integrarlos en un ecosistema que no sea ágil, pero necesite la agilidad para convivir en este momento vital en que estamos en esta sociedad a nivel como organización y como personas también, ¿no? Pero como organización creo que es importante tener estas pinceladas de agilidad y ver lo que funciona y lo que no. Porque algo que me sorprendió cuando llegué al mundo de la agilidad es que yo miraba los principios y valores, ¿no? Que tengo aquí apuntados para ser como más estricto con la palabra, ¿no? Los valores son 4, que son personas, interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y responder al cambio versus seguir un plan. Entonces yo lo vi y me pareció completamente lógico. ¿No? Y dije, pero como esto no está más expandido por todas las organizaciones, ¿no? Y también como tenía bastantes personas dentro del mundo organizacional que trabajando desde la agilidad, empecé a preguntar cómo era su realidad, ¿no? Porque me parecía maravilloso, ¿no? Con estos valores a nivel de propuesta de forma de trabajar organizacional. Y me empecé a encontrar con mucha desmotivación y cosas que yo decía, no me cuadra. Lo que yo entiendo por agilidad, lo que estamos traspasando,
¿no? A la hora de hacer transformaciones ágiles, y lo que me encuentro de personas que trabajaban con agilidad desde hace años me comentaban desde su experiencia, que no lo veían más ágil, no lo veían que estaba centrado en personas, no lo veían que había apertura al cambio. Entonces, esto era algo que para mí contradecía a lo que yo veía como valores estrictamente teóricos, ¿no? Y os traigo aquí como varios principios que para mí, desde el acompañamiento a organizaciones en la transformación ágil, me he encontrado que, al menos socialmente en este país, como trabajan las organizaciones y del pasado de donde venimos, pues claro, la cultura Agile trae cosas confrontativas como principios y valores, ¿no? Cosas como trabajo conjunto interdepartamental, ¿no? Que todos los departamentos estén alineados. Claro, encuentras organizaciones que acompañamos que muchas veces no es fluida la comunicación entre departamentos, se trabaja como por silos, a veces hay objetivos muy claros de cada departamento que confrontan directamente a otros departamentos y no hay una comunicación clara, entonces hay rivalidad entre departamentos, cosas que desde fuera, a nivel organizacional, dices, claro, aquí va a haber una dificultad, simplemente por esta base, ¿no? Cosas como desarrollo sostenible, en el sentido de, yo muchas veces pregunto a los líderes, con el ritmo que llevas, ¿te podrías jubilar así? Y claro, todo el mundo hace, o sea, hay un suspiro ahí de imposible. Algo tiene que cambiar, pero claro, algo no cambia de que viene del cielo, ¿no? Entonces, hay una mirada muy clara de necesitamos ser sostenibles con nuestro trabajo. Y esto habla de priorización, de dejar de hacer, de delegar, de empoderar a otras personas, de poner un límite hacia arriba, de decir, esto no lo cojo porque no es sostenible para mí. Y esto es algo que, cuando la cultura Agile entra en una organizacional, en una organización más convencional, de repente esto es un choque total, ¿no? Entonces, más allá de la cultura Agile o no, cuando hay una transformación cultural, necesita más tiempo. Y como vivimos en la sociedad de todo tiene que ser ya o para ayer, pues claro, ¿qué pasa en las transformaciones ágiles? Que se coge lo más rápido y lo que es un poco más lento, pues se posterga o ya vendrá. Y entonces, a mí me empezó a dar pistas de por qué personas que yo conocía, que llevaban años trabajando en empresas que ponían la etiqueta de ágiles, no me contaban nada de lo que yo percibía como que traía la cultura ágil o la implementación de la agilidad en una organización. Hay un par de puntos que me parece importante también destacar. Simplicidad, que es llevar al extremo el arte de no hacer. O sea, ya no es de no hacer, directamente de plantearte con personas que en esta transformación ágil, decir, vale, mira tu agenda, ¿qué vas a dejar de hacer? Esto es muy confrontativo porque soltar nos cuesta un montón. Implementar, entonces claro, pero si no vacías mochila no puedes recoger, ¿no? Entonces, había un gran proceso con las personas en las transformaciones ágiles de decir qué vas a dejar de hacer, ¿vale? Y qué vamos a mirar como colectivo, como liderazgo de esto no es tan prioritario. Esto, si no, pues no lo hacemos. Y nos ponemos en qué es la mayor aportación de valor al cliente, ¿vale? Este es el foco que nos tiene como la brújula que nos tiene que guiar. Y si hay algo que no aporta valor, se quita, aunque esto es algo que haríamos continuamente. Y otras dos cosas que me parecen importantes que trae la cultura ágil como principios y que eran confrontativos en una forma más convencional es equipos autoorganizados y más independientes, en donde el rol más de liderazgo, management, es como más de soporte y de visión, ¿vale? La persona que hay como dos roles diferentes, igual más que es como un product owner que mira producto y Scrum Master que mira equipo, para que todo vaya fluyendo y uno mira producto y otro va mirando al equipo para que todo vaya alineado. Y esto, a veces, si las personas que lideran, que son esos dos roles, empezaban en lo operativo, apagando fuegos, cosas que no estaban funcionando, empiezan a entrar ahí, aquí se pierde, porque es importante delegar en el equipo y que el equipo sea autorresponsable. Y otra cosa que era importante dentro de la agilidad, que para mí es muy vital, es que hay espacios agendados de reflexión y ajuste, tanto en operativo como de equipo. Y es algo que tiene que ver con el pensamiento productivo, que muchas veces el que yo esté como parado pensando igual cómo lo voy a hacer o escuchando a mi equipo de qué está funcionando, qué no, esto a veces se da entre bambalinas, en el café,
en una reunión operativa de repente se mete un comentario de algo que no está funcionando, pero no tiene muchas veces el espacio agendado, ¿no? Y yo me he encontrado incluso que organizaciones que eran ágiles, pues la retrospectiva, que es la reunión que tiene que ver más con mirar cómo va el equipo y ver si hay que modificar algo, desaparecía porque era incómoda, porque no había seguridad psicológica, porque la gente no habla mucho. También muchos liderazgos están más cómodas en consecución de objetivos que tienen que ver más con producto que con esta parte más soft, ¿no? De cómo está el equipo, están todos motivados, está cada uno colocado donde aporta más valor. Hay muchas cosas ahí que pasan que la retrospectiva daba el espacio para que esto se mirara y se implementarían los cambios como acciones concretas. Porque si no lo pasamos, yo siempre digo, lo que no está en agenda no existe. Tal cual. Y si en la agenda solo está el operativo... Es como el lenguaje inclusivo, ¿no? Lo que no se nombra no tiene valor y eso sucede, ¿no? Yo, mira, para añadir una cosita, a contrapunto, recuerdo acompañar a una organización más del sector sociosanitario y en este caso algo que hacía muy bien una directora, ¿no? Que ya se jubiló hace unos años, es que estableció el pensar juntos, ¿sí? Y lo hacían una vez al mes. Y en ese espacio es donde podían, como decías muy bien, parar, reparar, pensar, dialogar, compartir, proponer. Todo esto se recogía y había la intención, evidentemente, de vehicular después pues, las iniciativas que hubiera, se propusieran y, evidentemente, con este principio de realidad de vamos a empezar, como decías antes también, de priorizar y ver qué es qué sí, qué no y hacia dónde vamos, ¿no? Pero sí que es verdad y cuando hay la voluntad o la mirada desde un liderazgo, ¿no? Consciente, es posible, ¿no? También. Sí. Y lo que está en nuestra mano, ¿no? Porque puede haber que emerjan cosas en estas retrospectivas que estemos hablando de algo que tiene que ver con otro departamento, con comité de dirección, que ahí no nos podemos meter porque Correcto. no está en nuestras manos. Correcto. Lo que podemos hacer es igual hacer una petición o una sugerencia. Y otra cosa que os quería plantear, para mí el enfoque de agilidad es muy válido en esta situación actual porque abraza el cambio, tiene una mirada completamente de ser ligero, como las personas que puedan como coliderar conjuntamente, que es algo que yo creo que para un rol de liderazgo es maravilloso cuando tienes un equipo que va y está alineado con los objetivos y no tienes que estar tirando de ellos. Esto es algo que la agilidad trae cuando está funcionando. Hay algo que, hay una agilidad operativa y una agilidad organizacional que para mí, si no van de la mano ambas, es difícil que los beneficios que trae la agilidad de adaptabilidad, de aportación de valor, de empoderamiento, de motivación, no funciona tanto. Hace 3 años en el CAS del 2023 en Tarragona, que es el Congreso Nacional de Agilidad, me sorprendió que había muchas organizaciones y consultoras de agilidad exponiendo situaciones que habían tenido a la hora de acompañar organizaciones que llevaban igual 2 años de transformación ágil, con consultoría, con formación, y miraban los datos y no eran más ágiles. Y esto era muy confrontativo. Y hablaban de que había algo que no funcionaba. Y la cuestión es que se focaliza mucho en herramientas, en hacer equipos ágiles, pero si es como si yo, aquí hay una gotera, está cayendo agua y les reparto bayetas a todas las personas que estamos acá para que sequemos, pero nadie se para y va a revisar la gotera, ¿no? Entonces había una falta de cultura organizacional ágil. Y esto tiene que ver con trabajar con comité de dirección, que haya en todos los steps, en todas las partes jerárquicas de la organización, se tiene que percibir la agilidad como algo a implementar, porque si no había equipos ágiles que funcionaban como pequeños ecosistemas cerrados que de repente trabajaban en un ecosistema más convencional, entonces la agilidad había un choque total y eran, te diría que menos ágiles de cuando no utilizaban agilidad. Entonces aquí pongo como mucho foco en, a la hora de implementar agilidad, para mí la cultura va antes que las herramientas o al menos de la mano, ¿vale? Simplemente si estáis en una transformación o en una organización, pues esto es algo que os puede parecer como importante. Y os traigo ahora, como para terminar este anclaje sobre la agilidad, como para aportaros valor desde mi experiencia acompañando organizaciones ágiles en su transformación, que aunque no trabajéis desde la agilidad, cosas que os pueden funcionar, que yo hago en equipos y en liderazgo, le transmito estas herramientas y estas competencias que les pueden ayudar a ser más ágiles. La primera es agendar espacios de escucha, tanto individuales
Es decir, tener, por ejemplo, en agilidad es muy típico de los lunes se abre, los viernes se cierra. En el viernes no abrimos más temas, porque cerramos, nos vamos el fin de semana y es importante también desconectar para esta sostenibilidad. Pero el lunes sí de tener media hora, una hora de planificar toda la semana y decir, vale, estos son mis objetivos de esta semana, tengo un mapa de mi equipo o, si trabajo solo, de qué es los objetivos que tengo que lograr y el viernes cerrar, ¿vale? Y esto para mí tiene que estar agendado. No es si me da tiempo, si el lunes a las 8 de la mañana comienzo y ya empiezo con la operativa apagando fuegos, puede ser que sea muy eficiente, pero nada eficaz, porque no he priorizado lo que sí o sí tenía que estar en esa semana, ¿vale? La segunda, simplificar, dejar de hacer, ¿no? De todas las cosas que tengo en el día, plantearme y decirme, vale, de estas 10 cosas que son prioritarias, ¿qué 2 no voy a hacer? Y tacho. Y me doy el permiso de tachar esto y no lo haré. Y si tengo que confrontar a alguien para arriba o para abajo respecto a esto, lo hago. Pero no es sostenible para mí hacer estas 10 cosas o pienso que las que aportan valor al cliente son estas 7, no estas 3. Entonces lo pongo encima de la mesa, ¿vale? Otra es fomentar la seguridad psicológica en el ecosistema para que emerja la información. Porque si yo lidero a Gerard y a Mariona y ellos no me comparten lo que creen, lo que perciben, lo que piensan, ya a nivel personal, operativo, estratégico, hay una pérdida de información acá que si yo como liderazgo no consigo que aquí se dé un espacio en la que podemos, no hace falta ser amigos, para mí la seguridad psicológica habla de un espacio donde pueden ser asertivas las personas y pueden poner encima de la mesa cosas que igual yo como líder me confronten. Pero aquí también está mi rol como líder de decir, vale, recojo esto y esto puede ser que yo tenga capacidad de acción porque está en mi zona de control, puedo influenciar porque depende de dirección y puedo ir y ponerlo encima de la mesa, o puede ser que me estén hablando de cosas que yo no tengo capacidad y puedo decir, mira, os escucho, recojo, pero esto no lo puedo recoger, no puedo hacer nada. Entonces tenemos que focalizar en algo que sí podamos hacer. Y esto que dices, Koldo, es muy importante, porque como bien decías, seguridad psicológica, seguridad emocional. Se ha establecido una conversación y se ha ritualizado ese espacio y se cierra, ¿no? Sea porque se puede vehicular, sea porque no lo podemos ahora poner encima de la mesa, ¿no? Por lo que sea. Súper importante esto. Sí, y a veces en la comunicación parece que, ¿no? Si la gente no habla y pasa de una comunicación pasiva, lo típico preguntas, ¿alguien tiene que decir algo? Y hay un silencio tenso que nadie dice nada. Y de repente, pues por detrás en el café, escuchas, no, este tío no sé qué. Pues claro, lo importante es que se dé acá y que haya un espacio donde emerja esa información, ¿vale? Y esto, exacto, los espacios de retrospectiva para mí son los que dan y permisos. Y ya termino con empoderar y ayudar a delegar en el equipo. Porque yo, como líder, creo que una de las, luego hablaré como de las claves totales de liderazgo, pero para mí un líder tiene que tener espacio para visionar. Y si está en el rol de apagafuegos, porque no puede delegar en su equipo, aquí hay algo que es un martirio para el equipo y para el líder. Aparece el burnout, gente con ansiedad, que se quiere ir al monte y desaparecer del mundo, ¿no? Entonces, aquí para mí es muy importante como liderazgo tener en cuenta de si estoy en apagafuegos, es uno de los peores roles que me puedo meter como liderazgo, porque aquí estoy aportando poco valor a la organización. A corto plazo resuelvo las cosas, pero a largo plazo estoy generando unas dinámicas que al equipo es tóxico, para el equipo es tóxico, para la aportación de valor al cliente es malo, para la organización es mala, y yo me estoy sumando algo que no me ayuda a nada como líder. ¿Vale? Vale. Comentado con Mariano, si me permites también añadir todo lo que estás comentando. Muchas veces en las formaciones, y a mí, perdonad, me gusta el fútbol, no soy perfecto, soy culé, pero es lo que hay, o sea, no pasa nada. ¿Vale? Pero fuera bromas, el fútbol no es que sea el deporte rey, pero es un deporte que es de equipo y hay liderazgo, ¿de acuerdo? Y podemos entender que hay muchos entrenadores y entrenadoras, ¿de acuerdo?, que han venido a lo mejor de jugar, ¿vale? Con lo cual, perdonadme, o sea, imaginaos que ponemos en la mente Pep Guardiola. Pep Guardiola fue uno de los mejores jugadores que hubo pues, en el Barça, o también pues, Xavi Hernández, ¿vale? Frentes. Pero Pep Guardiola, cuando es entrenador, no puede pisar el terreno del juego. No puede pisar el terreno del juego. Y en cambio sí fue uno de los mejores mediocampistas, cerebros de un equipo, ¿vale? Como era el Barça. Pero no lo puede pisar.
¿qué es lo que podemos tener, qué es lo que nos puede pasar con el liderazgo y sobre todo con el rol de apagafuegos? Que no solamente entreno, que también piso el terreno de juego. ¿Vale? Y entonces creo que mi aportación de valor es estar en el terreno de juego. Bien parando goles, bien defendiendo, bien haciendo de mediocampista o bien marcando goles. ¿Ya? Pero es que si hago esto, ¿quién está de entrenador? ¿Quién asume mi rol de entrenador? Porque en ese momento Pep Guardiola ya no es jugador, es entrenador. ¿Vale? Y tenemos la gran suerte, muchos de nosotros, nosotras, de poder jugar los roles. Y digo suerte y a veces es desgracia. Porque entonces ya no tienes un frame, un marco en el que decir, me toca trabajar desde aquí. Sino que puedo trabajar todo. Ya, y entonces, ¿qué inconscientemente, cuál es el hábito, la cultura que tengo? El que he estado trabajando durante años. Entonces ahí se me da bien, ahí aporto valor. No, aportas valor como líder de equipo. Y si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. ¿Vale? Y ahí es donde podemos romper una lanza a favor de parar, de reflexionar, decir exactamente cómo trabajar, porque si estoy apagando fuegos, perdonad, los bomberos muchas veces, y el año pasado vimos ya la campaña que tuvimos de incendios en Cataluña y también en España, ya se hablaba de los incendios no se apagan en verano, los incendios se evitan en invierno. Y ahí está el rol realmente del líder también muchas veces. ¿Cómo puedo evitar incendios? Porque si aporto valor apagando fuegos, date que hay algo que podemos hacer diferente, podemos hacer mejor. ¿Vale? Desde la parte de proactividad, ¿vale? De eficacia, de eficiencia y no solamente de reactividad, de lo que estamos comentando, Mariona, inicialmente. Y mira, justamente esta palabra de prevención, a mí me gusta hablar más de provención, que es un concepto que creó Paco Cascón, que es un formador de educación para la paz, y habla al final de cuando queremos trabajar este ambiente de seguridad psicológica con nuestros equipos, tenemos que crear este espacio de coliderazgo micro, ¿no? O sea, podemos ir al macro, pero tenemos que ir a trabajar con nuestro equipo, que es el motor al final yo puedo tomar una decisión, pero si mi equipo no me acompaña, difícilmente, ¿no? Y a mí me gusta más decir que me acompaña que me sigue, ¿sí? Porque al final acompañar es buscar esta transversalidad y también quitarnos presión de que al final nadie es imprescindible, todos y todas somos importantes y el equipo, si yo no estoy en algún momento, porque no puedo estar, porque me enfermo, porque tengo que estar en un congreso, si hemos trabajado unas bases claras de repartición de tareas, de delegar, como decían antes los compañeros, de priorizar, el equipo tira. Y cuando yo vuelvo y viendo unos resultados, celebro lo que ha pasado, también puede haber equivocaciones, evidentemente, y ahí acompaño, porque también para eso estamos, ¿no? Para acompañar también desde el mentorizar, ¿no? A las personas con las que trabajamos. Y a veces, ¿no? Escuchaba a los compañeros de como, bueno, si estoy ¿cómo puedo cambiar del rol apagafuegos al rol más estratégico, ¿no? Más de estar primero mirando, pues empezando por eso, darme cuenta que estoy en apagafuegos, permitirme parar, permitir también, al otro día acompañaba en un proceso, ¿no? a una líder de un equipo que tenía que delegar un proyecto a una persona que acababa de llegar al equipo, ¿no? Y ella no siente que la otra persona está suficientemente preparada, ¿no? Pero mediante conversábamos, al final la pregunta que le hice es: ¿cuándo crees que va a estar esa persona suficientemente preparada? Y ella misma vio por dónde iba la pregunta y se rió y dijo, es que claro, creo que nunca, ¿no? Entonces dije, quizás es el momento de dejar, de pararte a un lado, ver qué pasa y si se equivoca la acompañaremos, ¿no? Con esto quiero decir que al final, si no nos permitimos parar y también agradecernos lo que ya hemos sido, ¿no? Para la organización, para el equipo, que hemos hecho suficiente. A partir de aquí, este cambio también de mindset hace que podamos retirarnos un momento y empezar a ver con retrospectiva o estrategia las cosas diferentes, ¿no? Que es un poquito el mensaje que os queríamos transmitir con lo que estamos compartiendo. Sí, dale. ¿Y tanto? También, sí. Hablamos siempre de personas, hablamos de liderazgo, rompamos una lanza a favor del equipo. ¿Vale? De cómo hacemos que el equipo esté cohesionado, cómo hacemos también que realmente lo que tú estás comentando, Mariana, cómo hacemos que si estamos fuera por una enfermedad, que somos humanas y tenemos todo el permiso para encontrarnos mal un día, una semana, y el equipo debería poder funcionar, ¿vale? Habiendo trabajado anteriormente el equipo, habiéndolo liderado y habiéndolo cohesionado, ¿vale?
Antes habíamos comentado también pues una herramienta, un libro, ¿vale? Pues una filosofía de trabajo de un hombre que se llama Patrick Lencioni. Lencioni es un apellido italiano, Lencioni se escribiría, ¿de acuerdo? Si lo conoces, si lo puedes conocer, ¿vale? Se habla de las 5 disfunciones de un equipo. 5 disfunciones, no 5 funciones, sino 5 disfunciones. ¿Qué es lo que propone Patrick Lencioni? ¿Qué 5? Es una pirámide, como el Maslow. También lo conoces, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Es uno como una pirámide, como Maslow, lo decimos, y son 5 disfunciones desde la base hasta la superior, hasta la parte total, hasta la parte superior. Y la primera es la falta de confianza en el equipo, esta falta de seguridad psicológica. ¿De acuerdo? ¿Cómo tengo confianza en el equipo? Pues podemos hablar las cosas. Muchas veces la confianza se demuestra siendo vulnerable y decir, me he equivocado. Qué importante. Y no recibiré una colleja o un castigo, una reprimenda, porque el error sirve para aprender. ¿De acuerdo? Primera base, la falta de confianza. Hablamos de disfunciones, ¿eh? La falta de confianza. Claro, si no tenemos confianza, segundo nivel, gestión del conflicto, el miedo al conflicto. No hablaremos abiertamente. ¿De acuerdo? Del conflicto, ¿por qué? Porque si no tengo confianza y cualquier cosa pasa, pues yo no asumiré mi parte dentro del conflicto, con lo cual iremos callando, porque no tenemos seguridad psicológica. ¿De acuerdo? Tercera capa, tercero nivel. O sea, si tenemos miedo al conflicto, no resolveremos realmente los conflictos y no asumiremos responsabilidad en esa resolución. ¿Qué pasará? Bueno, pues que alguien dirá, hay que hacerlo así. Tenemos, asesoraré a mi sargento. Vale, perfecto, pero no lo asumiré, no lo sentiré como mío. Y entonces, bueno, si me lo dicen bien, si me siguen bien y si no, pues intentaré a lo mejor hacerlo de la forma que mejor sepa o ya veremos si lo haré. Con lo cual, si no tengo ese compromiso, ¿cuál es la cuarta disfunción? La falta realmente de trabajar con este compromiso del equipo. En inglés se llama accountability. ¿De acuerdo? Es decir, en el equipo no somos responsables y si hay alguien, y si yo no lo hago, Mariano no me va a decir, Gerard, no lo estás haciendo correctamente. ¿Vale? O pasaré y entonces pues será un poco más, no a la excelencia, sino a la mediocridad. ¿Vale? Y si veo que me corto una cosa, diré, bueno, no pasa nada. Y entonces el equipo que vamos haciendo, en vez de ir subiendo, vamos bajando. ¿Cuál es el impacto de todo ello? Quinta pata, la falta de resultados. Y en eso ahí estamos otra vez diciendo, pues desde las personas a los resultados y hacemos un círculo completo. ¿Vale? Es una filosofía, es una forma de trabajar muy sencilla, muy fácil, muy potente. Y es como un diagnóstico. Tenemos cuál de estas 5 disfunciones tenemos en el equipo, porque al final es un reflejo también del liderazgo. ¿Vale? Y no es decir, es que el responsable, el culpable, no hablamos de culpables, hablamos de responsabilidades compartidas, ¿vale? Responsabilidades que luego, por eso hablamos de liderazgo adaptativo con responsabilidad, ¿vale? Y esa es la idea, no culpabilidad, es responsabilidad, ¿de acuerdo? Y eso es un poco también lo que lanzamos, o sea, rompemos la lanza a favor de trabajar de una forma mucho más coherente, mucho más humana, cercana, no solamente desde el management, sino desde el liderazgo. Ya está ahí para un poco redondear si os parece bien. Súper, sí, sí, sí. Y con todo esto y un bizcocho, queda una última preguntita para haceros. Y también no para... Sí, no sé, di, si quieres. No, si tenéis también alguna pregunta a lo que estamos comentando, alguna aportación, porque esto es muy monólogo, ¿no? Esto tiene que ser a dos lados, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a acompañar formaciones y procesos como mucho más que se va construyendo entre ambas partes. Aquí también a mí me viene como si retos que os pasan en vuestro día a día, ¿no? Que es muy interesante porque desde ahí podemos enfocar. Claro, yo, por ejemplo, y conozco a Gerard y Mariona, ¿no? Enfocamos mucho nuestro trabajo en la escucha de lo que está sucediendo, tanto a nivel la persona, equipo, organización, para poder implementar lo que se requiere, ¿no? Y entonces también como si queréis volcar vuestras inquietudes de cosas que os pasan a nivel como líder, como equipo, como organización, ayuda mucho también a dar igual estas últimas pinceladas de la webinar para igual dar ese toque en la aportación de valor que podamos desde nuestra experiencia. Correcto, sí. Bueno, que si tenéis preguntas, encantado. ¿Vale? Estamos aquí pues a la espera, a la escucha. Y si no, seguiremos hablando. Bueno, ya lo veis, ¿no? No lo parecía, ¿eh? No lo parecía. Bueno, a ver. ¿Alguien se atreve a abrir el micro? Sería genial, ¿eh? Bueno, más que atrevimiento es le apetece abrirlo. En directo. Será muy interesante. Sí, podéis poner o no la cámara, o sea que no hace falta. Sería genial. Tendremos que premiar.
Mira, Ah, Santi, mira. España y Marina. Adelante, Santi, Marina. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Vale, perfecto. Mira, un poco al hilo de lo que estáis comentando ahora sobre el liderazgo, lo de poder delegar, y uniéndolo a los primeros puntos que habéis dicho sobre bueno, perdón, las 4 Rs, sobre los recursos organizativos. Cuando te encuentras en situaciones donde tú lideras, das las opciones, pero ves que no consigues los resultados que quieres a lo largo del tiempo, no hablamos de 1 o 2 meses, sino a lo largo de tiempo, pero los medios organizativos no te permiten generar cambios, ¿cómo se puede gestionar este tema? Vale. Respondo. Sí, yo tengo una pregunta. Los medios organizativos, hablas de como el ecosistema de la organización, que no te permite igual implementar. Sí, bueno, recursos humanos, Vale. ¿vale? Como que tú te gustaría hacer más cambios de los que están en tu zona de control. Correcto. Vale. ¿Quieres un pincelado? A mí me viene que para mí sería interesante e importante de si tú sientes que tiene que haber algún cambio que está fuera de tus competencias, pero tiene una competencia con recursos humanos, tener una conversación con recursos humanos o con otro departamento para poder ampliar esa mirada desde una argumentación clara de no se están consiguiendo estos resultados, que están marcados y para la organización es importante conseguirlos, y tener como desde tu posición esas conversaciones con esos departamentos para poder amplificar tu área de control e influencia. Es lo que haría yo con esta información. Vale, y complementando un tanto lo que comenta Koldo, aquí podríamos a lo mejor hacer también pues como un análisis de una forma pues muy cartesiana, ¿de acuerdo? Koldo comentaba eficacia y eficiencia. Bien, esto es la parte de efectividad, liderazgo efectivo. ¿Estamos consiguiendo resultados? O sea, es decir, ¿estamos siendo eficaces o no estamos siendo eficaces? Sandy, por lo que comentabas, podemos entender que a lo mejor no estamos consiguiendo los resultados. ¿Vale? Hay una diferencia importante con ese gap que no estamos consiguiendo y entonces, siguiente parte, la eficiencia de los recursos. Estamos teniendo una gestión ineficiente de los recursos que tal vez no nos permiten conseguir los resultados. O sea, es decir, serían estas dos patas, dos análisis que podrían a lo mejor empezar a trabajar ciertas evidencias complementando lo que dice Koldo. Es decir, puede ver el equipo, ¿vale? Porque tú hablabas, Santi, de no estoy consiguiendo, no se está consiguiendo resultados. Es un trabajo de equipo, ¿de acuerdo? Es un trabajo de cómo trabajar el equipo para que realmente lo pueda conseguir. Y al final, muchas veces el peso lo pensamos que está encima de nuestras espaldas, ¿sí? Y obviamente es intentar llevar esa corresponsabilidad a todo el equipo liderando y que las personas se sientan partícipe de esos resultados y no solamente tú, Santi, o los líderes, las líderes que estamos aquí, que nos está escuchando, ¿vale? También tiene que ver con la pregunta que acaba de hacer Sánchez, el punto Sánchez, ¿de acuerdo? Sí. Pero ahora lo comentaremos, sobre todo para dar espacios a ti a tu pregunta, ¿vale? Y a ver si podemos un poco responder o clarificar algunos de los aspectos. No sé si lo que estamos comentando, Koldo, yo, no sé si quieres comentar, añadir alguna cosa. Le quería ahora era darle paso a Santi si le sirve, si quiere puntualizar alguna cosa más para tener también más, pues poderle acompañar a lo que estaba preguntando. No sé. Sí, no, está bien lo que comentáis. Si en mi caso personal donde trabajo, soy una persona bastante asertiva. Un punto negativo hacia mí, y lo tengo muy claro, es el hecho de que me cuesta el hecho de cuando hay que abordar los conflictos, ¿vale? Porque soy una persona que no me gustan los conflictos. Y sé que es un punto importante porque a veces creo que sabiendo aportar estos conflictos se pueden solucionar cosas. Por otra parte, en mi caso lo que puedo encontrarme es que este equipo, que en parte trabaja bien, pero por otra parte no hay no conectan. No conectan y les falta el hecho de querer ser
un poquito más, ¿vale? Pues, Yo doy todo. Sí, yo doy todo, o creo que doy todo para que sea un equipo que sepan hacer de todo, porque yo tengo otras muchas funciones, como muchos de los que estamos aquí, pero me encuentro que les falta esa chispa para que decir, vale, yo de esto me puedo desentender. Has dicho algo muy importante, que es el tema de cómo afrontar conversaciones difíciles, ¿no? Y yo que, bueno, después de esta última intervención que has hecho, Santi, sí que quizá una recomendación de hacer una agenda de todos esos temas que te gustaría abordar y conversar con tu equipo. Primero lluvia de ideas, ¿no? Temas y luego ver por cuál empezarías, que crees que serviría, ¿no? Para ellos. Y también, si es posible, pues os podemos acompañar a una sesión de cohesión de equipo para trazar acuerdos, como antes hablaba Koldo. Pues aquí ya nos has conocido, tiene sentido, podría también ser una opción, pero sí que desde ti, ¿no? Como ya has dicho, no, sí, reconozco que esta parte del conflicto me puede llegar a costar, que al final son conversaciones difíciles, incómodas, que al final somos conscientes que seguramente se van a abrir melones, ¿no? Y que serán temas que tendremos que vehicular no con un día, sino con un proceso, ¿no? Sí. Entonces, también te diría, ¿es el momento para ti a sostener este proceso? No, sí, ostras, sí, es que es el momento, perfecto. No, bueno, también principio de realidad. Lo tengo, hago la agenda y cuando vea que es el momento, por energía, por disponibilidad, por momento del negocio, pues abordarlo. Sí, a mí me viene también como espacios de retrospectiva, ayudan mucho a escuchar, a que emerja, y a veces también, imagínate, ¿no? Tú como líder del equipo quieres generar un espacio para que emerja, pero igual hay cosas que se tienen que trabajar, entonces a veces simplemente una mirada externa ayuda a que tú también, como rol de liderazgo, puedas hablar desde lo que te pasa a ti, porque a veces cuando sumas facilitar una sesión, por ejemplo, de retrospectiva, más yo estoy implicado en el tema y me afectan cosas, aquí hay dos sombreros que a veces dificulta cuando hay temas a tratar importantes, entonces a veces una mirada externa ayuda a que cada uno pueda expresarse desde su rol y desde ahí se escucha todo el equipo y luego ya se pueden como generar acuerdos, tomar decisiones respecto a lo que estaba pasando. Y a veces simplemente esto, ¿no? Una mirada externa que ayude a esto facilita mucho. Yo me encuentro mucho porque también, si no, este doble, yo por ejemplo cuando facilito temas que tengan que ver con un ecosistema en el que yo estoy, aquí es mucho más complejo que cuando yo acompaño a una organización o a un equipo desde fuera, porque no estás tan metido en el sistema. Correcto, correcto. Y hay frescura también, ¿no? Puedes ver cosas que forman parte de y que los otros están tan viciados que no entran. Y el sistema siempre afecta, pero yo como facilitador, consultor, si me afecta algo, pero es un sistema que no estoy dentro de él, pues lo puedo gestionar más fácil que si haría algo con mi equipo y entonces alguien pone encima de la mesa algo que para mí es confrontativo y en este momento tengo que darle espacio a esto que se me ha movido, pero estoy a la vez facilitando la sesión. Entonces también yo muchas veces, como a las personas que lideran equipos, también les invito a que puedan pedir esa ayuda, ese soporte momentáneamente para gestionar cosas que están sucediendo, para que luego se pueden llevar, ¿no? Pero a veces es guay poder soltar y decir, bueno, aquí puedo soltar y alguien me acompaña, ¿no? Sí. Bien, y justamente vehiculando lo que estabas comentando, sí, Sánchez pregunta, ¿creéis que hay personas que han hecho del miedo al conflicto su modus vivendi dentro de una organización? Es decir, que ya están viciadas y que no hay líder que lo levante. A mí me viene que hay organizaciones en las que yo he llegado o equipos y en las que se percibe el miedo, o sea, a la gente le cuesta hablar, le cuesta comunicarse. Yo a veces llego a una organización y no os conozco la organización, entonces llegan personas y para mí es importante abrir un espacio de que se genere confianza, seguridad psicológica, temas que ya hemos hablado antes. Y para mí, yo te diría, lo interesante sería ver, porque hay personas que sí claramente no quieren abordar el conflicto, pero cuando de repente tienes una organización que todo el mundo evita el conflicto o evita poner encima de la mesa, aquí puede pintar algo más a sonar a que hay algo sistémico que se necesita mirar globalmente, sobre todo porque va en cascada, ¿no? A veces si miramos desde arriba y desde fuera podemos ver y podemos implementar algo que empieza a bajar para abajo y que se genere más confianza, seguridad psicológica y que todo el mundo lo aborde de forma más fácil, ¿no?
Si dices, mira, pues hay 3 personas concretas de mi equipo que estas personas, no lo dicen no por encima de la mesa, pero tengo 7 personas más que sí, cuando tienen que decir algo, lo ponen encima de la mesa, o otros departamentos. Para mí son 2 enfoques diferentes. Si tú percibes que hay algo global, yo he estado trabajando en organizaciones también, en pasado profesional, que trabajaba más de electromecánico, donde hay ecosistemas que la gente no decía las cosas porque había miedo, porque se habían tomado decisiones, porque, ¿no? Entonces, aquí yo haría como igual un principio de sesión de escucha de ver si es como global. Para mí pinta más de algo más sistémico y trabajar como algo más de generar seguridad psicológica globalmente, o poner encima de la mesa o ayudar a que emerja qué es lo que está dificultando esta seguridad psicológica y este empoderamiento. Y también algo que tiene que ver con el liderazgo. Si yo tengo un liderazgo muy fuerte, con mucha claridad, con mucha dirección, y trabajo con Gerard y Mariona a mi lado, pero yo tiro para adelante, tomo las decisiones, apago todo lo que se haga, ¿no? Inconscientemente, el ecosistema aprende que el coldo tira y solventa. Nos relajamos nosotros. Y en plan, y cuando digo algo, venga, o sea que, no hay... Entonces, el ecosistema aprende de que hay alguien que tira, que hay que tirar a saco y que yo no pongo encima de la mesa las cosas, ¿no? Entonces, también como liderazgo, para mí es importante dar un paso atrás y que el ecosistema vaya y que puedan emerger las cosas. Esto que dice, sí, y esto que dice Koldo es muy interesante porque cuando trabajamos con equipos, y también un poco a relación de lo que pregunta Mar, que ahora también daremos paso a que podáis compartir, pero sí que me venía algo muy importante cuando hablamos de cultura de equipo y hablamos de acuerdo, esos acuerdos explícitos, esos que están claros porque están encima de la mesa, ¿sí? Los hemos nombrado, esos que son implícitos, es decir, en el trabajo, me invento, se permite mientras estamos trabajando en un espacio abierto hablar en algún momento de temas personales en el equipo. ¿Eso se lo permite o no? Estos son esos acuerdos implícitos que están establecidos o no y que hacen de una cultura de trabajo, ¿no? O como decía Koldo, pues si la persona que lidera el equipo tira, sin querer las personas que están en el equipo se van a relajar y ya no va a haber una corresponsabilidad, sino que van a entender que es él o la líder quien tira y quien decide. Por lo tanto, su mindset va a estar más en la operativa, en hacer, orden y mando, ¿no? Y quizá el líder o la líder dirá, es que mi equipo es que no proponen, es que no dicen. Pero a veces también nos tenemos que preguntar, ¿cuál es mi estilo de liderazgo? ¿Lo promueve este sentir pensar, este proponer? ¿Tenemos espacios para realmente generar, ¿no? O no, ¿no? Entonces ahí también pues, se crea un tipo de trabajo en equipo, de gestión del equipo u otro. Sí, unas dinámicas también, lo estás comentando tú, Mariona. Y ahí también permitidme que lancemos una pregunta. ¿Es lo mismo conflicto que reto? O sea, muchas veces las palabras crean realidades, ¿vale? Si tenemos miedo al conflicto, tengo miedo al reto. Porque un reto es muy diferente, es más empoderador. Me empodera a mí, me empodera al equipo. Tenemos un reto, ¿cuál es? Gestionar el conflicto. Gestionar las diferencias que estás comentando tú, Mar, precisamente, ¿de acuerdo? Gestionar las diferencias que estamos teniendo entre las personas de un equipo, ¿de acuerdo? ¿Eso es un problema? Si lo veo como un problema, perdonadme, yo tengo aquí un tatuaje, no se ve mucho, es un vaso medio lleno o medio vacío. Al final, ¿qué quieres ver? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Qué quieres ver? ¿El problema o quieres ver el reto? ¿Vale? Y crisis en oriental, ¿de acuerdo? Creo que es en chino, si mal no me acuerdo, tiene 2 símbolos. Y uno es amenaza y otro es oportunidad. Con lo que cuando hablamos de crisis en chino, tiene las 2 acepciones. ¿Cuál queremos ver? La que veamos, esa es nuestra realidad. La palabra, el concepto, crea la realidad. ¿De acuerdo? Con lo que todo lo que estamos comentando al final, sobre todo en conflictos, en problemas entre personas, es ¿qué quiero? Quiero ver la parte apreciativa, tú lo has comentado, la parte apreciativa que tengo con la otra persona y lo que está comentando Mar. ¿De acuerdo? ¿Tengo diferencias con la persona? Sí, pero la persona también tendrá puntos fuertes. O solamente me dan sus puntos a mejorar, puntos débiles o puntos que no congenio con la persona. Claro, si veo las diferencias, difícilmente tendré una mirada apreciativa y podremos cohesionarnos como equipo. Un poco más a lo que tú preguntabas y también lo que antes comentaba también la compañera Sánchez, ¿vale? Sánchez. Pues ese conflicto, al final, es una gran oportunidad para poder trabajar. Pero claro, si pasamos en la seguridad psicológica la confianza, tenemos que tener confianza para hablarlo abiertamente. Incluso levantar la mano y decir, esto no lo sé, pues enséñame, aprendo de ello, ¿de acuerdo? Y también, Santi, el decir, como comentaba también Mariona,
a veces tiramos tanto del carro que a veces no damos espacio para que el equipo también se suba al carro y decide también, Koldo, empoderar al equipo, asumir responsabilidades, asumir decisiones, equivocarnos y a partir de ahí aprender. Porque eso genera confianza y eso genera equipos de más alto rendimiento. ¿De acuerdo? Y eso es un tanto la idea de que podemos al menos a lo mejor también esta vez compartir. Exacto, sí, porque Marco comenta, ¿no? ¿Cómo se pueden eclosionar equipos en los que los responsables prevalecen las diferencias personales antes que el objetivo común? Una pregunta muy interesante, ¿eh? Y es algo que nos encontramos, ¿no? También Importante. Si me permitís, objetivo común debería ser el objetivo común de todos los responsables. No que el área comercial tenga un objetivo, que el área de producción tenga un objetivo, que el área de compras tenga un objetivo, que el área de calidad tenga un objetivo, sino que deben ser objetivos comunes realmente para todas y para todos los departamentos. Que todos los departamentos tengan que estar remando más o menos con diferentes pesos ponderados para conseguir ese objetivo común. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces comercial y producción, que son típicos amigos de toda la vida, fraternales. O producción y mantenimiento. Hombre, también. Y calidad, calidad también, ¿vale? Y hablamos de industrial o hablamos también de servicios, da igual, ¿vale? Esto es como un matrimonio. Estamos condenados a entendernos, ¿vale? Pues no es que estemos condenados, es que tenemos la oportunidad de entendernos. Correcto. No es un conflicto, tenemos el gran reto de entendernos. ¿Que no siempre será posible? No. ¿Que a veces vemos las diferencias? Sí, pero la única forma de entendernos es mirar la mirada apreciativa hacia la otra persona. ¿De acuerdo, Marco? Lo que tú respondes es, ¿cómo poder gestionarlo? Como también entiendo que Koldo ya lo dirás tú, si me permites, ¿vale? Esa reflexión, esa mirada, ¿qué nos une? ¿Vale? ¿Qué tenemos de punto en común y cómo podemos trabajarlo? Porque hay que unir puentes, hay que trabajar los puentes. Si no, quemaremos los barcos y tiraremos para afuera y eso nos alejará más que acercarnos. Sí. Básicamente. Es un poco la idea. Sí, a mí me viene como hay algo en la pregunta de Mar, ¿no? ¿Cómo se puede cohesionar estos equipos? Para mí va más allá de igual la formación. Tiene más pinta de un pequeño proceso, igual de juntar a las personas, a los líderes, escuchar, que se escuchen. Primero generar un espacio de seguridad psicológica para dentro de lo que haya se puede abrir un espacio que las personas puedan compartir, se pueda ver. Esto es muy sano entre departamentos, es algo que a veces se reúnen para operativo, pero a veces no para hablar de una parte más estratégica y a veces procesos externos ayudan a que se abra un espacio, se puedan hablar. Y yo, por ejemplo, en esta empresa de automoción que trabajé con los managers, había con un equipo, o sea, una parte de mantenimiento de moldes con producción que tenían conflictos y vinieron los responsables, ¿no? Sí. Y de diferentes turnos, que muchas veces entre turnos no se ven, entonces se genera una gran distancia, se ve como silos también. Y trabajamos, generar acuerdos, escucharse primero, ver lo que había confrontado, ver que cada uno tenía que soltar, ver cómo íbamos a implementar un nuevo formato y luego tuvo una continuidad de volver a estar con ese equipo y ver qué había sucedido y si había que ajustar cosas, ¿no? Para mí tiene que ver con un poco más de proceso más que de formación. Luego se puede dar formación para establecer bases sólidas, pero a veces cuando hay algo que está confrontando la operativa, el ecosistema de los equipos, se necesita reunirse y a veces, como dice Gerard, lo interesante sería como alinear todos los objetivos y a veces hay organizaciones que simplemente departamentos chocan para que el objetivo común vaya y aquí hay que hilar muy fino y hay que fomentar mucho la empatía para que cuando yo vea a Gerard le digo, vale, me estás confrontando, pero me estás confrontando por el bien de la organización. Entonces, recojo esta confrontación y me coloco aquí, no me lo tomo a lo personal, pero vamos a llegar a un acuerdo que para ambos. Profesional, sí. ¿No? No me lo tomo personal y busco el acuerdo profesional. Y entiendo, ¿no? por qué Gerard está trayendo esto, no porque quiera confrontarme a mí por lo que sea, ¿no? Y yo creo que esto es vital, ¿no? Para soltar un poco esta parte más personal. Pero a veces se ha generado y a veces llego y hay cosas que llevan años ahí y necesitan ser recogidas y miradas en un ecosistema que lo pueda sostener y se pueda hacer algo con ello, ¿no? Y a veces puede ser algo internamente, que alguien con potestad junte a las personas y lo haga, o como nosotros, ¿no? Que llegamos, hacemos esa intervención y alineamos al equipo para que pueda seguir trabajando de otra manera. Bien, bueno, pues nos hemos puesto a 9 minutos de finalizar la webinar. Carmen pregunta si tenemos algún tipo de material. No está previsto algún tipo de material tipo PowerPoint, sí que habrá la grabación de
la sesión donde podrás consultar y ver. Sí que os trasladaremos un programa que nosotros hemos diseñado y lleva más de 15 años, llevamos más de 15 años implementando, que es el liderazgo de alto rendimiento, desde una mirada pues justamente de formación de proceso y modular. Algo que decía Koldo es muy importante, diferenciar lo que es la formación del acompañamiento a un proceso, porque en la formación pues evidentemente damos unos tips, unos conceptos que se van a trabajar y al final a instruir, para decirlo de alguna manera de forma más cartesiana, pero sí que es verdad que el proceso trabajamos con lo que, de donde parte el equipo, ¿no? Y los acompañamos o os acompañamos a buscar, pues yo que sé, si queréis mejorar la cohesión del equipo, pues ir a buscar esa cohesión, ¿no? Y evidentemente las y los protagonistas sois vosotros, porque nosotros al final somos una herramienta, un recurso que vendremos en un momento concreto, porque lo que sí que creemos, y es así como trabajamos desde Grup CIEB, es que nosotros no somos imprescindibles, sino que acompañamos para entrar en un momento concreto, para dar las herramientas que desde nuestra expertise somos conocedores y conocedoras, y a partir de aquí el equipo, empoderados y empoderadas, siguen su camino, ¿no? Hacia los objetivos que se estén marcando y hacia las mejoras que quieran. Dicho esto, vamos a concluir ya, terminando aquí, ¿sí? Okay. Al final sería, yo creo que lo hemos dicho, hemos abarcado muchos temas, pero si nos tuviéramos que quedar en 3, 4 tips claros de cómo queremos construir el líder, la líder del presente y del futuro, ¿cuáles serían? De forma así breve. Vale. Yo aquí, si me permites, Koldo, o sea, abro, ¿vale? Aquí diría un par, ¿vale? Que tienen que ir juntos. Y lo hemos comentado con la guía. Primero, pensamiento crítico, ¿vale? No porque esté la guía, porque siempre tenemos que estar pensando de forma crítica y no solamente llevándonos por la reactividad y el fuego apagado, ¿vale? Juntamente con esto está lo que es la responsabilidad incondicional, muy relacionada con el círculo de influencia, ¿vale? Y si me permitís solamente un ejemplo muy sencillo, muy tontorrón, ¿vale? Que es que lo tengo grabadísimo, o sea, aparte del tatuaje tengo uno grabado, ¿vale? Mi hijo mayor, cuando tenía 16 años, llega un día a casa en diciembre y dice, papá, he aprobado mates y me han suspendido física. En la misma frase, así es, ras. Y dices, ole, hijo mío, 16 años, ¿eh? Dice, estupendo. El aprobado de mates es tuyo, el suspenso de física me lo ha suspendido el profesor. ¿Dónde estaba asumiendo la responsabilidad en el suspenso? Cero responsabilidad. Yo no puedo hacer nada. El profesor me ha suspendido. Pero el de mates lo he aprobado yo, ¿eh? No. Somos responsables tanto del aprobado como del suspenso. De lo que va bien como de lo que puede ir mejor. De lo que ha ido bien, genial, y de lo que podemos aprender para que vaya mejor. Ese punto que será también un punto también que comentaremos, porque quiero comentar que es de humildad. La humildad, ¿vale? La vulnerabilidad para construir equipos, la humildad para reconozco que no todo lo hago bien, reconozco que puedo aprender porque el cambio nos obliga a aprender, ¿vale? Y a liderar desde ese cambio continuo que tenemos dentro. Porque casi apuntaría estos puntos. Genial, gracias. ¿Vale? En tu caso, Koldo, sí. ¿Qué añadirías? Sumaría también esta parte que traía como de vulnerabilidad, y yo hago una invitación siempre a las personas que lideran. No tienes que saber todo. Aquí hay un relajo y es más, si te juntas con personas en tu equipo que saben más que tú, es maravilloso. Y tan. Y es más, aunque tú sepas el que más y de repente te conviertes en líder después de 3 años, van a saber más tu equipo porque están en la operativa y tú no puedes, ¿no? Entonces, hay algo cíclico que ahí es importante soltar y decir, yo estoy aquí para coordinar, para visionar, para ver cómo puedo elaborar un ecosistema que vaya alineado con nuestros objetivos de la mejor manera, más que intentar solventar todo, ¿no? El otro día, acompañando un coaching individual, me decía, es que saben más que yo, acabo de llegar. Y maravilloso. Y plan, y falto y funciona. Maravilloso. ¿Sabes? Si es que esto, lo importante es que tú puedas colocarte ahí a ayudar a que esto vaya mejor. No que seas, porque si eres imprescindible, si un día faltas, ¿qué va a pasar? Tu equipo se va a parar, ¿no? Entonces, como soltar esa parte. Y también hay una parte que yo cuando trabajo con personas a nivel de liderazgo, no hay nadie perfecto. Es muy importante saber tus competencias clave, tu talento, tu potencial natural, tus áreas de mejora, porque las puedes mirar. Si yo tengo un área de mejora clara y soy consciente y la pongo encima de la mesa, me pueden dar feedback sobre esto, que no tengo problema, vale, para que me lo den. Si yo la escondo porque siento que es mala, la pongo como esto no se puede ver, pues en el momento que alguien haga un comentario respecto a esto, yo me voy a poner a la defensiva porque tengo que tapar eso. Para mí hay una coherencia ante el liderazgo que para mí es vital. No ser asertivo
decir las cosas lo que es de una manera clara y asertiva ayuda a que la gente me vea como un líder. Y traería 3 conceptos clave desde mi mirada. Poder abordar conflictos, porque yo creo que también venimos de una educación donde el conflicto es algo negativo, hay que callar, no sé qué, y esto es algo que no ayuda, y más en el momento social mundial que estamos, necesitamos poner la voz de lo que creemos que es importante, de lo que toca, de lo que es necesario. Da igual el nivel que estemos, a nivel de jerarquía dentro de una organización, yo creo que esto es algo que se tiene que instaurar como algo del ecosistema. Visión estratégica, el poder guardar espacios para, en plan, estamos yendo hacia donde dijimos que íbamos a ir, estamos alineados, detecto algo en el equipo que se tiene que mirar, porque veo hay algo que no va, hay 3 personas que se están ahí como desconectando. Esto te lo permite el tener un espacio para mirarlo. Y si estás en apagafuegos todo el día, yo te diría ahí, agéndatelo. Un espacio, principio de semana, mirar y decir, ¿va bien? Y cierre de semana, bien, hemos tal. O no, es decir, pues hay algo diferente que tengo que hacer la semana que viene, ¿vale? Y esto ayuda como... Y para mí hacerlo en periodos cortos ayuda, porque si me lo planteo en enero y en diciembre digo, pues no ha pasado, he estado un año entero ahí que no ha pasado nada diferente, ¿vale? Y otra, como recoger competencias y habilidades para mirar de forma sistémica, poder dar un paso hacia afuera, poder salir un poco del sistema y percibir qué está pasando, para mí es maravilloso y ayuda a ver un poco en perspectiva, ¿no? Coger un poco como esta visión más de águila que puede ver desde arriba y luego puede bajar y accionar. Porque si no tienes esta mirada, no es que estés allá arriba siempre, porque hay que bajar y accionar, pero sí que puedas tener espacios para irte allá, visionar y decir, vale, bajo aquí y esto es lo que se requiere, ¿no? Estas serían como las 3 claves que para mí, requisitos que ayudaría mucho al liderazgo del futuro dentro del ecosistema que estamos viviendo. Sí. Genial, genial. Sí. Yo solamente para cerrar, y creo que también es una forma circular de enlazarlo con lo que comentábamos inicialmente, que hablábamos de autoconocimiento. Hemos estado justamente basculando entre el liderazgo personal y profesional, y para mí no hay liderazgo profesional sino un liderazgo personal claro, honesto, humilde y consciente, ¿sí? Entonces, desde ahí tiene que ser la base, el principio de realidad es dónde estoy, hacia dónde voy, con todos estos elementos que nos compartían Gerard y Koldo, y desde aquí pues agradeceros vuestra entrega, vuestra experiencia, que sois unos cracks. Y también agradeceros la escucha, la presencia, las preguntas que han surgido, que esperemos que también os hayamos dado respuesta. ¿Puedo hacer un último inciso? Sí. Solamente para acabar, disculpad por la vena culé. No soy forofo, de eso no soy ni socio, pero me gusta el fútbol. Comentabas, es que hay personas que son mejores que yo. Sí, decías tú, en un caso de un coaching individual, ¿cierto? ¿Quién es mejor que Messi? ¿Quién era mejor que Messi como jugador de fútbol? Con lo que ha ganado Messi en este caso, pero Pep Guardiola es que no se tiene que ser mejor, que se tiene que saber hacer que jueguen mejor. Que el líder no tiene que jugar, tiene que saber que el equipo juegue mejor. Con lo que te toca una persona que es talentosa, genial, estupendo, qué gran suerte. Aprovéchalo y que el equipo juegue con esa persona. Oye, Gerard, mira, has echado aquí un cable para una siguiente webinar que podría ser diferencia entre rivalizar y competir, ¿no? Cuando estamos buscando equipos competentes y no que rivalicen entre departamentos en un mismo equipo, sería algo que quizá lo podemos poner encima de la mesa, lo comentamos internamente con Group CIEF y si también nos interesa, pues lo podemos preparar. ¿Sí? Pues muchas gracias por todo a todos y todas y hasta pronto. Buenas tardes. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego.